¿Sabías que una bendición puede llegar a tu vida de formas inesperadas, marcadas por la fe y el amor divino? Hoy hablaremos de una figura que ha tocado millones de corazones y sigue siendo un faro de esperanza, el Padre Pío. El Padre Pío es uno de los santos más venerados y amados del mundo católico. Su vida y legado están impregnados de virtudes espirituales, dones místicos y una capacidad extraordinaria para interceder por quienes claman con fe. Nacido como Francesco Forgione en 1887, en un pequeño pueblo italiano llamado Pietrelcina, su historia es un testimonio vivo de lo que significa vivir en completa comunión con Dios. Desde temprana edad, Francisco mostró una conexión profunda con el ámbito espiritual, afirmando haber visto y conversado con ángeles. Esta relación especial con lo divino marcó el inicio de un camino único, lleno de retos pero también de milagros. Fue bautizado como Padre Pío al ingresar al monasterio de los capuchinos, donde su vida comenzó a adquirir un significado trascendental para millones de personas. El Padre Pío no solo era un hombre de fe, sino también un símbolo de amor y esperanza para quienes lo rodeaban. Sus dones místicos lo llevaron a ser un canal de sanación para muchos. Personas de todos los rincones del mundo narran historias de curaciones inexplicables y soluciones milagrosas a problemas que parecían imposibles de superar. Los testimonios cuentan cómo su intercesión logró desatar nudos en las vidas de quienes se encontraban en situaciones desesperadas, como si él fuese un puente entre lo humano y lo divino. Uno de los signos más conocidos asociados al Padre Pío son los estigmas, las heridas de Cristo que aparecieron en sus manos, pies y costado durante un momento de intensa oración en 1918. Este fenómeno desconcertó tanto a creyentes como a escépticos, convirtiéndose en un recordatorio tangible de su conexión con el sacrificio de Jesús y su misión de llevar esperanza a un mundo necesitado. El legado del Padre Pío no se limita a las curaciones físicas. Su confesionario se transformó en un refugio espiritual donde las almas en busca de redención encontraban consuelo y guía. Su sabiduría y compasión dejaron huellas imborrables en las vidas de quienes se cruzaron con él. Entre las muchas historias inspiradoras, destaca la de un criminal empedernido que, tras una profunda transformación espiritual, dejó atrás su vida de delitos para convertirse en un ciudadano ejemplar. La influencia del Padre Pío trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Canonizado como santo en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, su santuario en San Giovanni Rotondo sigue siendo un lugar de peregrinación donde la fe y el consuelo espiritual se renuevan. Su vida nos recuerda que los milagros son posibles incluso en las circunstancias más improbables y que la fe puede mover montañas. Así que, si alguna vez sientes que estás solo o que los desafíos de la vida son insuperables, recuerda al Padre Pío. Su ejemplo nos enseña que, con fe y amor, podemos encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. ¿Quién sabe? Quizás ya has sido bendecido por su intercesión sin siquiera darte cuenta. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles del Padre Pío y de las enseñanzas que su vida nos deja como un legado inquebrantable de fe y esperanza. Su historia no es solo la de un hombre santo, sino la de alguien que vivió para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia algo más grande, algo divino. 1. La fe puede superar cualquier desafío. El Padre Pío nos enseñó con su ejemplo que la fe no es una simple creencia, sino una fuerza viva que puede sostenernos en las pruebas más difíciles. Imaginen a este hombre, rodeado de dudas y críticas, incluso de aquellos dentro de su propia iglesia. Podría haberse rendido, podría haber elegido un camino más fácil. Pero no lo hizo. Él permaneció firme, confiando plenamente en la voluntad de Dios, enfrentando cada desafío con una determinación que solo puede venir de una fe verdadera. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido solos, incomprendidos o incluso rechazados? En esos momentos, recordemos al Padre Pío, quien con humildad y paciencia soportó el peso de las pruebas, sabiendo que no estaba solo. Cada uno de nosotros tiene esa misma capacidad de mantenernos firmes en nuestra fe, de confiar en que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas más dolorosas. 2. Los milagros pueden ocurrir en los momentos más inesperados. Las historias de sanación asociadas con el Padre Pío no son simples anécdotas, son testimonios vivos de lo que la fe y la oración pueden lograr.
Imaginen a aquellos que, enfrentando enfermedades incurables, encontraron alivio y sanación al invocar su intercesión. Estas no son casualidades, son recordatorios de que, con Dios, lo imposible se vuelve posible. Y no solo se trata de sanación física. Los milagros del Padre Pío también tocaron corazones y almas. Familias rotas que encontraron reconciliación, personas desesperadas que hallaron esperanza. Estos milagros nos dicen que nunca es tarde para buscar la ayuda divina, que incluso en nuestras luchas más difíciles, Dios está presente, trabajando a través de personas como el Padre Pío para mostrarnos su amor y su poder. 3. El espíritu humano puede trascender lo ordinario y tocar lo divino. La vida del Padre Pío nos muestra que no estamos limitados por nuestras circunstancias. Nacido en un pequeño pueblo italiano, en una familia humilde, nunca permitió que su entorno definiera lo que podía lograr. Desde temprana edad, mostró una conexión especial con lo espiritual, y esa conexión solo se profundizó con los años. Las marcas de los estigmas en su cuerpo eran un testimonio físico de su unión con el sufrimiento de Cristo, pero también un llamado para todos nosotros a buscar una relación más profunda con Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un propósito, una llamada divina. Puede que no sea tan visible como en el caso del Padre Pío, pero está ahí, esperando que respondamos. Su vida nos inspira a mirar más allá de lo cotidiano, a buscar lo sagrado en lo que hacemos, a hacer puentes entre lo humano y lo divino en nuestras propias comunidades. Hoy, al reflexionar sobre estas lecciones, les invito a preguntarse, ¿qué desafíos en mi vida puedo enfrentar con más fe? ¿Dónde puedo buscar los milagros que Dios ya está trabajando a mi alrededor? ¿Cómo puedo permitir que mi espíritu se eleve por encima de lo ordinario para tocar lo eterno? El Padre Pío nos dejó un legado no solo de milagros y fe, sino de acción. Nos mostró que, con humildad y confianza en Dios, podemos ser instrumentos de cambio en nuestro mundo. Que estas enseñanzas no solo queden en palabras, sino que se conviertan en guía para nuestras vidas. Amén. Imaginen, si pueden, un pequeño pueblo italiano, Pietrelcina, rodeado de la serenidad de la campiña en el año 1887. Allí, en una familia humilde y profundamente religiosa, nació un niño llamado Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido como el Padre Pío. Desde su más tierna infancia, Francisco mostró una conexión única y poderosa con lo divino. No era un niño común. Relataba encuentros con ángeles y visiones que trascendían la comprensión de quienes lo rodeaban. Aquellos primeros años marcaron el comienzo de una vida que cambiaría no solo su propio destino, sino también el de millones de personas en todo el mundo. A medida que crecía, su llamado espiritual se volvió imposible de ignorar. La pobreza de su familia no fue un obstáculo para que él respondiera al llamado de Dios. Francisco ingresó al monasterio de los capuchinos, donde adoptó el nombre de Padre Pío. Aquí comenzó un camino lleno de fe, pruebas y sacrificios. Aunque estaba rodeado por los muros sagrados del monasterio, su camino hacia la santidad no fue fácil. A menudo enfrentó dudas y escepticismo, incluso de aquellos dentro de su propia comunidad religiosa. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Imaginen al joven Padre Pío caminando por los pasillos antiguos del monasterio, en oración constante, buscando fuerza y guía divina. Los desafíos eran muchos, pero su determinación era aún mayor. Durante esos años, su vida comenzó a ser un testimonio de entrega absoluta a la voluntad de Dios. Los días eran largos y difíciles, pero también estaban llenos de momentos de gracia y revelación. Padre Pío entendía que su vida no estaba destinada a ser ordinaria, sino a estar profundamente entrelazada con lo celestial. Su jornada espiritual fue, sin duda, un viaje extraordinario. Cada prueba que enfrentó no hizo más que fortalecer su espíritu. Para él, la fe era como un ancla en medio de la tormenta, una luz que iluminaba incluso las noches más oscuras. Aquellos que lo conocieron en esa etapa inicial de su vida vieron en él no solo un hombre dedicado a su vocación, sino también un puente entre lo humano y lo divino. Con el tiempo, su reputación comenzó a crecer. Pero, en esos primeros años, lo que destacó fue su capacidad de superar adversidades con una humildad y una fe que parecían inquebrantables.
Padre Pío nos enseña que, incluso en medio de las pruebas más grandes, el espíritu humano puede encontrar fuerza en la fe, transformando el sufrimiento en un camino hacia la trascendencia. Así fue como, desde su infancia en Pietrelcina hasta los años formativos en el monasterio, el Padre Pío se preparó para una misión que impactaría al mundo entero. Su vida fue un testimonio vivo de la fe, la devoción y el poder de Dios en nuestra vida diaria. A través de su ejemplo, aprendemos que no hay límites para lo que Dios puede hacer en nosotros, si le damos espacio en nuestro corazón y en nuestra vida. Padre Pío fue un hombre sencillo, nacido en una familia humilde en Italia, pero con una profunda conexión con lo divino. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por lo extraordinario, y a lo largo de los años, Dios le otorgó una serie de dones que asombraron al mundo entero. Hoy quiero hablarles sobre algunos de estos dones, esos milagros y señales misteriosas que no solo marcaron la vida de Padre Pío, sino que también cambiaron la vida de muchas personas que se acercaron a él con fe. Uno de los dones más notables que recibió el Padre Pío fue su capacidad para sanar. Muchas personas acudieron a él en busca de consuelo y curación, y a través de su intercesión, muchos enfermos fueron curados de enfermedades que la medicina no podía explicar. Nos encontramos con relatos de personas que, después de rezar con él, experimentaron sanaciones milagrosas. Enfermedades crónicas, situaciones desesperadas, todos esos males que parecían no tener solución, fueron transformados por el poder de la fe y la oración del Padre Pío. Aquellos que acudían a él, no solo encontraban sanación física, sino también consuelo y paz en sus corazones, pues sus oraciones eran un puente hacia la paz divina. Y como olvidar la aparición del estigma, ese signo de la pasión de Cristo que Padre Pío recibió en 1918. En sus manos, pies y costado, aparecieron las mismas heridas que Cristo sufrió en la cruz. Este fue un signo claro de la profunda conexión espiritual que tenía con el Señor. No fue algo común, ni siquiera para los más santos, pero Padre Pío fue elegido para llevar esta carga divina. Las heridas no eran solo un sufrimiento físico, sino una manifestación de su entrega total a Dios. Cada gota de sangre que él derramaba era un acto de amor por la humanidad, un testimonio vivo de la pasión de Cristo y de la fuerza de la fe que él vivió. Pero los milagros y las señales no solo fueron visibles en las heridas de su cuerpo. Padre Pío también fue un hombre de transformación, un instrumento de cambio en las vidas de las personas. Muchos llegaron a él como personas rotas, con vidas llenas de sufrimiento, pecado y desesperanza. Y muchos de estos, después de un encuentro con él, fueron transformados. Quizás uno de los ejemplos más conmovedores es el de un hombre que había vivido en el crimen, que había hecho daño a su prójimo, pero que al encontrarse con Padre Pío, sintió una conversión profunda. Este hombre cambió su vida por completo, dejando atrás su pasado oscuro y dedicándose a hacer el bien. La presencia de Padre Pío fue una luz que iluminaba el camino de aquellos que estaban perdidos, mostrándoles una nueva forma de vivir, una vida de redención y amor. Queridos hermanos, los milagros de Padre Pío son un recordatorio de que el poder de Dios sigue presente entre nosotros. Nos muestra que, a través de la fe y la oración, podemos encontrar sanación, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Nos invita a abrir nuestros corazones a Dios, a pedir su ayuda y a confiar en su poder. Y, sobre todo, nos enseña que la conversión es siempre posible. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza de redención. Hoy, más que nunca, necesitamos la intercesión del Padre Pío en nuestras vidas. Que su ejemplo de fe, esperanza y amor nos guíe en nuestro caminar diario. Que, como él, podamos llevar la cruz con valentía y encontrar en ella la fuerza para seguir adelante. Que a través de su intercesión, podamos experimentar los milagros de Dios en nuestras propias vidas. Amén. La presencia de Padre Pío era una luz que brillaba en medio de la oscuridad. Su vida, marcada por el sufrimiento, la oración y la entrega, ofreció a muchos lo que más necesitaban, paz interior y la certeza de que Dios nunca los abandonaría, sin importar las dificultades. San Giovanni Rotondo se convirtió en un lugar de peregrinación, un refugio espiritual donde miles de personas buscaban una conexión directa con lo divino a través de la intercesión de este humilde fraile capuchino.
Padre Pío no solo era conocido por sus dones extraordinarios, como los estigmas que portaba con gran dolor y paciencia, sino también por su profunda compasión y comprensión hacia los demás. Él comprendía el sufrimiento humano, porque él mismo lo vivió día tras día. Muchos se acercaban a él buscando orientación espiritual, y él, con su sabiduría, los recibía con los brazos abiertos. Como un verdadero padre espiritual, Padre Pío brindaba consuelo a los afligidos, ofrecía palabras de ánimo a los desesperados y guiaba a los que buscaban la paz con Dios. No eran pocos los que, después de confesarse con él, sentían que sus vidas habían sido transformadas. Para muchos, el simple hecho de encontrarse en su presencia era una experiencia de renovación espiritual. Este hombre, que vivió en humildad y dedicación, también fue un instrumento de la gracia divina para que muchos volvieran a la fe, encontraran el perdón y el consuelo en los sacramentos. Los testimonios de aquellos que pasaron por su confesionario son innumerables. Muchos aseguraban que al salir de esa confesión sentían que sus cargas espirituales se habían aligerado, que el peso de sus pecados había desaparecido, como si las palabras de Padre Pío hubieran tocado sus almas de una manera profunda y transformadora. Qué hermoso es saber que en su humildad, Padre Pío fue el vehículo de la misericordia divina. Sin embargo, como es frecuente en la vida de los grandes santos, Padre Pío no estuvo exento de dificultades y desconfianza. Cuando comenzó su misión, la Iglesia misma tuvo dudas sobre su autenticidad. La presencia de los estigmas y los dones espirituales que Dios le concedió fueron motivo de controversia. El Vaticano lo observó con cautela y no fueron pocos los que cuestionaron su espiritualidad. Pero como siempre sucede con aquellos que siguen el camino de Cristo, la verdad se impuso. No fue necesario que la Iglesia lo respaldara para que su vida se convirtiera en un ejemplo de fe viva y transformadora. Y en el año 2002, el Papa Juan Pablo II lo proclamó santo, reconociendo la santidad de un hombre que, a pesar de las pruebas, mantuvo su fe firme hasta el final. Hoy, al recordar el legado de Padre Pío, no solo debemos pensar en los milagros que realizó o en los dones que tuvo. Debemos pensar en su ejemplo de fe inquebrantable, de amor por el prójimo, de dedicación a la oración y a la penitencia. Nos enseñó que la vida de fe no es un camino fácil, pero que, a través de la oración y la entrega a Dios, es posible transformar incluso las adversidades más grandes en momentos de gracia. Padre Pío nos recuerda que cada sacrificio, por pequeño que sea, tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Así como Padre Pío convirtió su sufrimiento en un acto de amor y ofrecimiento por la humanidad, también nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras propias dificultades y sacrificios al Señor, con la esperanza de que Él los utilizará para nuestra santificación y para la salvación de las almas de aquellos que nos rodean. Y, al final de su vida, cuando ya estaba en su lecho de muerte, Padre Pío dijo una frase que nos debe interpelar a todos: ora, espera y no te preocupes. Padre Pío nos dejó una herencia de oración constante, de confianza absoluta en Dios y de entrega total a la voluntad divina. Hermanos y hermanas, que hoy podamos recordar a Padre Pío no solo como un hombre que vivió en la Iglesia, sino como un faro de esperanza que sigue iluminando nuestro camino de fe. Que su vida de sacrificio y amor nos inspire a seguir adelante, confiando en que, en medio de las dificultades, siempre encontraremos en Dios la fuerza que necesitamos para caminar. Amén. La herencia de Padre Pío sigue extendiéndose por todo el mundo, tocando los corazones de millones de personas, especialmente aquellos que buscan consuelo y guía en tiempos de dificultad. Su vida, marcada por la profunda conexión con Dios y su inquebrantable fe, continúa siendo un faro de esperanza para muchos. Padre Pío no solo fue un hombre de oración, sino un testimonio viviente de que, a pesar de las adversidades, el amor y la fe en Dios pueden transformar las vidas y las circunstancias más oscuras. Su legado de humildad, sacrificio y devoción sigue vivo en cada uno de los que siguen su ejemplo y creen en su mensaje de paz y salvación. En sus últimos años, Padre Pío dejó una advertencia clara sobre un evento global que se avecinaba, un cambio profundo en el mundo, un llamado a la humanidad para que reflexionara sobre sus caminos y se acercara más a Dios. Su mensaje no era solo de esperanza, sino también de una urgencia espiritual para que todos comprendieran la importancia de la conversión y la unión con el Creador. En un mundo cada vez más agitado y lleno de incertidumbre, sus palabras resuenan con fuerza, invitándonos a prepararnos para lo que está por venir.
Este es el momento perfecto para reflexionar sobre las enseñanzas de Padre Pío y cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas. A través de la oración, el arrepentimiento y la práctica del bien, podemos encontrar la fortaleza necesaria para superar los desafíos que nos esperan. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el legado de este santo y aprender más sobre cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a encontrar paz y dirección en nuestros propios caminos.